Bueno, yo soy Xavi Reyes, del estudio CREA, en Las Palmas, que lo monté junto con ella. Yo soy Tere Castellano y, bueno, del mismo estudio, evidentemente. Bueno, ha sido uno de los proyectos que más nos ha gustado hacer. Es un proyecto en una vivienda en el casco histórico de Las Palmas, en el casco histórico que se llama Vegueta, que es la Universidad de las Hespérides, un edificio protegido, catalogado, que estaba en muy mal estado. Y era un reto porque era en un edificio protegido y catalogado meter un uso de una universidad muy moderna, online, con una serie de requerimientos que nos pareció interesante. Recuperar los espacios antiguos, con los métodos tradicionales. El patio, por ejemplo, toda la estructura portante era de madera, y luego tuvimos que introducir, pues, desde todos los medios online que se utilizan hoy en día, paneles de vidrio acústico, mobiliario, o sea, y había que hacer ese equilibrio, ¿no? Compaginar un poco todo, sí. Tanto la tradición como todo el tema innovador, ¿no?, de hoy en día. Y sí, tuvimos mucha suerte además en esa obra porque tuvimos una constructora que nos facilitó bastante el trabajo y bueno, es de agradecer, ¿no?, porque siempre en esta profesión tenemos muchas veces hándicaps, ¿no?, y bueno, en esa obra la disfrutamos y además va a quedar en el tiempo, ¿no?, porque al ser un edificio catalogado, pues quedará, y no es de esas obras que piensas que van a desaparecer algún día, ¿no? Bueno, si hablamos de anécdotas... El edificio anécdota, podemos decir. Tenemos anécdotas continuas en todas las obras, ¿no?, como todos los compañeros. Pero hay un edificio que es el edificio anécdota porque son muchas anécdotas en un solo edificio. Era un edificio que cuando fuimos se pretendió, tenía una anchura, además un edificio de 8 plantas. Muy estrechito. Muy estrechito, pero cuando empiezas a desarrollar el proyecto, demueles lo que hay, es más estrecho de lo que parecía, y encima el edificio de al lado, cuando hizo, en vez de hacer la zapata, hizo la zapata centrada, y entonces teníamos 1,5 metros de zapata metida dentro de nuestro edificio. Pues desde ahí hasta que era un edificio de viviendas, y en mitad fue en el 2008, con la crisis de la vivienda, se quiso convertir en oficinas, se cerraron los patios de vivienda, sí, o sea, es todo a mitad de obra. El promotor al principio quería garaje y él cogió su croquis, su dibujito, como dicen, ¿no? No, aquí te caben 20 plazas de garaje. Sí, no, 20 no, pero fueron 8, o sea, dibujó un rectángulo, hizo las líneas que caben 4 coches y 4 coches, y la realidad es que cabía un coche. O sea, en vez de 8, era un coche lo que cabía y no se daba cuenta de que ahí no giraba ni nada. Sí, al final es un trabajo continuo de intentar convencer de la realidad, ¿no?, al promotor. Sí, pues sí, ese edificio fue una anécdota detrás de otra. Exacto. Sí. ¿Tú? ¿Yo? Vale, yo me gustaría, bueno, con Zaha Hadid, creo que, bueno, fue en su momento, bueno, innovadora, nada que ver con lo que había en su día, también incluso como mujer, ¿no?, porque en un mundo de hombres que, bueno, ya cada vez más somos más mujeres en este mundillo, ¿no? Pero, vamos, me encantaría preguntarle qué sintió cuando vio su primera obra terminada, bueno, porque con esas líneas, vamos, con esa característica que tiene ella, que tú ves una obra de ella y sabes que es de ella, ¿no? Pues, no sé, es algo que me llama mucho la atención, y habiendo muchísimos arquitectos a los que te podría nombrar,
Creo que ella es una de las que escogería. Sí, en especial, bueno, obras de Álvaro Siza que pude ver en Oporto. Yo hice mi último año de carrera de Erasmus en Oporto, pero en especial la Escuela de Arquitectura, precisamente, porque además la pude vivir desde dentro. O sea, no es que la haya visitado un día, sino que la he vivido, la he experimentado, y es impresionante cómo con la sencillez con la que hace todo, vamos, te llega a sus espacios, ¿no? Como te transmite. Otro edificio, ¿no? El Guggenheim de Nueva York también, de un arquitecto del siglo XIX. ¿Sabes? Ver una obra de un arquitecto del siglo XIX tan actual, tan espectacular, el espacio interior de ese Guggenheim, cómo se mantiene la luz, el recorrido de esa historia, pues es un edificio también que cuando lo ves, y siendo arquitecto, te pones en el momento, es algo que verdaderamente lo sientes, ¿no? Sí, habíamos comentado que quizás algo tipo deportivo, algún pabellón deportivo. Nos interesa bastante, no ya un estadio, pero sí un pabellón deportivo, ese juego de la gente, de que sea polifacético, que ya hoy en día ya los pabellones deportivos no son solo pabellones, sino elementos que tienen que ser multidisciplinares, conciertos, el que se llene, que se vacíe, cómo funciona la estructura, con eso nos atrae. Sí, sería como un reto, ¿no? Un reto, ¿no? Bueno, la sociedad la dividiríamos en dos sociedades, ¿no? Un 50%, por eso del 1 al 10 tenemos claro que 5. 5 a lo mejor no valoran, porque la sociedad sí valora al arquitecto, no como antes, no como el arquitecto de antes, pero cuando ya el promotor, sea público o privado, muchas veces te sientes como un impuesto. Sí, como ¿sabes? Un trámite que tienes que pasar. Sí, no te valora en el sentido la palabra dibujito se repite con mucha asiduidad. Y hazme un dibujito. No, un dibujito no se puede hacer en arquitectura, ¿no? Y no sé, entonces en ese aspecto te sientes poco valorado. Es verdad que luego hay algunos promotores, ahora tenemos algunos que te valoran, ¿no? Oye, ven el esfuerzo que haces para que las cosas salgan. Es complicada la profesión. Sobre todo cuando es vivienda unifamiliar, sientes cómo te valoran, ¿no? Pero sí es verdad que en promociones creemos que hay división de opiniones. Sí. Piloto de Fórmula 1. No, bueno, siempre me gustaron los botones, la tecnología, y siempre, bueno, iba para piloto de aviación, ¿no? Y también la arquitectura desde pequeño también había una parte, porque a mi madre siempre le gustó que fuera arquitecto. No quería influir en mí, pero tenía un Lego todas las navidades, un Lego en mi cumpleaños. Entonces al final algo a lo mejor por ahí tiene culpa mi madre, ¿no? Vale, bueno, yo en mi caso no tiene nada que ver con la arquitectura, pero sería el libro de Rafa Nadal, el libro que habla de su vida, ya tiene tiempo, pero me parece muy inspirador. Yo creo que todos los españoles, por no decir la gran mayoría bueno, los seguidores de tenis, valoran a Rafa Nadal, ¿no? Y en ese libro te das cuenta de cómo él luchó, ¿no? En base a, vamos, era como todo un imposible, ¿no? Llegar a donde llegó, pero es impresionante. O sea, me parece que es un libro que es muy inspirador. Y muy aplicable. Sí, aplicable en cualquier campo de la vida. O sea, el deporte yo creo que se puede aplicar en cualquier campo de la vida. Y de arquitectura a mí me gustaba mucho el de Ren Koolhaas, Delirios de Nueva York. ¿Sabes? Es un libro que tiene un juego interesante y es ameno, ¿sabes? Y vamos, creo que es recomendable, ¿no? Los dos somos deportistas, yo siempre he hecho deporte y ahora últimamente pues más el ultramaratón, el trail running, y me sirve para la vida, porque la verdad que la cabeza, ¿sabes? El estar 100 kilómetros, 25 horas, comiendo sin dormir, pues eso te hace ser duro para también la profesión, ¿no? Sí. Y tú también toda la vida. Y yo toda mi vida hice ballet, no es deporte, pero es ballet, es que es muy duro también. Y de hecho hoy en día hasta he descubierto la disciplina llamada Ballet Fit, que incluso lo compagino de manera profesional, porque soy instructora de Ballet Fit. Entonces, bueno, pues
es una mezcla de arte y deporte y también muy aplicable al bienestar mental. La paella, la paella me gusta sobre todo cuando nos reunimos en familia o en amigos, a lo mejor hacer una paella y me gusta la paella. Con buenos ingredientes, sí. Sí, la paella es fácil de hacer si tiene buenos ingredientes y si tienes malos es muy difícil de hacer, ¿no? Son los ingredientes, ¿no? Sí, y yo tengo un plato que al final estrella de Navidades, ¿no? Lo hago solo en Navidades, bueno, un pastel de cebolla que lo aprendí precisamente en ese Erasmus que hice y desde esa fecha, bueno, hace ya más de 20 años, se ha quedado en nuestra tradición navideña, ¿no? Bueno, a mí me gusta la ciencia ficción, sobre todo para evadirnos de la realidad y poder ser más creativo porque es más abierta que hacer una película real, ¿no? O sea, yo si fuera director de cine iría por ese camino, ¿no? Y yo creo que iría más por el suspense o la intriga. Me gustan mucho las series que te dejan enganchado, ¿no? Al siguiente capítulo. Entonces, o igual una serie, ¿no? Algo que te deja intrigado, que te deja pensando, porque me gusta esa sensación de desconectar de la realidad y de estar ahí como dándole vueltas a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo creo que me iría a la playa. Me parece, aquí tenemos playas en las que vivir atardeceres muy bonitos y eso, con familia, o en la montaña también. También tenemos, es que el continente en miniatura que es Gran Canaria, la verdad que nos ofrece, ¿sabes?, estar allí con el roquenublo, ver caer el sol. Se llaman las montañas sagradas, que están todas alineadas, el Ventaiga, el roquenublo, la Mesa de Artenara, el Teide, eso es único, ¿no? También es agradable estar ahí, una copita de vino, tranquilo, está muy bien.